El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús dijo a los judíos: Mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy la vida eterna y no perecerán jamás. Nadie las arrebatará de mi mano. Me las ha dado mi Padre, y Él es superior a todo, y nadie puede arrebatarlas de la mano del Padre. El Padre y yo somos uno. Palabra del Señor. Tomen asiento, por favor. Hoy celebramos el cuarto domingo del tiempo de Pascua. Y este cuarto domingo también tiene una particularidad. La liturgia nos propone contemplar la figura del buen pastor, no de un pastor, del buen pastor. ¿Quién es el buen pastor? Jesús es el buen pastor. Jesús es el único pastor, es el pastor por excelencia. Esa figura del pastor junto con su rebaño, junto con sus ovejas, que somos nosotros. Jesús es el pastor y nosotros somos las ovejas. Y dentro de este vínculo de unidad hay unas características. Por ejemplo, el pastor conoce a sus ovejas. El pastor conoce perfectamente a sus ovejas. Dios nos conoce perfectamente. Tal vez podemos aparentar ciertas cosas, podemos aparentar cierto estilo de vida, podemos ocultar algunas cosas, pero Dios nos conoce. A veces nos engañamos nosotros mismos, pero a Dios no lo vamos a engañar, porque Dios nos conoce. Esa es una característica del buen pastor, que nos conoce. Y la otra característica de este vínculo es que las ovejas conocen y reconocen la voz del pastor. Tal vez para nosotros no es tan fuerte esta imagen del pastor y la oveja o las ovejas. En la época del Antiguo Testamento, en la época de Jesús, actualmente no lo sé, pero el tipo de vegetación pues no era muy favorable para el pastoreo. Tenían que caminar grandes jornadas, varios días, para llevar a los rebaños a lugares donde puedan pastorear. Y había muchas características. Por ejemplo, no solamente iba un solo rebaño, iban varios rebaños, iban varios pastores. Algunos pastores iban adelante, algunos pastores iban en medio, otros pastores iban atrás. Y el pastor tenía un accesorio que era el bastón. Por eso el Papa tiene el báculo, el obispo tiene el báculo, porque él es el pastor, él nos pastorea. Y el báculo lo utilizaban no solamente como de apoyo, también lo utilizaban como arma para defenderse. Si alguien los quería asaltar, pues por lo menos con el bastón o con el báculo se defendía, ¿no? Si había algún animal que quería devorar alguna oveja, pues con eso se defendían. Pero también era un accesorio para poder guiar a la oveja. Normalmente caminaban de noche por el tipo de clima y no caminaban por lugares así todos rectos o parejitos, ¿no? Tenían que caminar entre las piedras, entre un camino pues totalmente irregular, ¿no? Y el pastor tenía que producir un sonido, ¿no? Tenía que azotar el bastón, lo tenía que azotar porque con eso producía un sonido. La oveja tiene una característica, es muy hábil con el oído, pero su vista no es una vista que le permita ver grandes distancias, a diferencia, por ejemplo, del águila. El águila puede ver desde una distancia muy prolongada.
La oveja no. La oveja no tiene una buena vista, pero sí tiene desarrollado muy hábil el oído. Por eso el pastor iba azotando su bastón y ese sonido, ¿no? El sonido que iba provocando, iba orientando desde luego a la oveja. Me llamaba la atención, y no porque lo tengan que hacer o no lo tengan que hacer los obispos, pero me llama la atención de un obispo, no de acá de Puebla, que cada vez que él, en la homilía, cada vez que quería resaltar, ¿no? Corregir alguna o proponer algo que implicaba un cambio, ¿no? Siempre azotaba su bastón, ¿no? O cuando había una reunión sacerdotal que yo participé en una ocasión en esa diócesis, en esa reunión sacerdotal, cuando corregía a los sacerdotes, azotaba el bastón, ¿no? Y de momento yo no lo asociaba, pero después cuando meditando y leyendo un poco, pues decía, es el pastor, ¿no? Que va guiando, que sigue guiando, ¿no? A su rebaño, ¿no? Entonces, el pastor, desde luego, es Jesús. El pastor su misión del pastor es llevar a su rebaño, desde luego, por el camino del bien, guiarlo por la verdad y llevarlo a Dios. Ahora bien, estamos acostumbrados a solamente ver ciertos pastores, ¿no? Por ejemplo, el Papa, recién nombrado, ¿cómo se llama el nuevo Papa? León XIV, ¿verdad? El Papa es el pastor de la Iglesia Universal. El obispo, el arzobispo en nuestro caso, es el pastor de la arquidiócesis. ¿Cómo se llama nuestro arzobispo? Víctor, ¿verdad? El párroco es el pastor del territorio parroquial. Yo estoy custodiando, estoy pastoreando aquel territorio que el señor arzobispo me ha encomendado, me ha pedido pastorear. Y a veces nos quedamos ahí porque nos conviene. A veces es más fácil señalar y echar culpas que asumir responsabilidades. Pero la iglesia continúa. Hay una iglesia, está la iglesia universal por el Papa, la diócesis por el obispo, la parroquia por el párroco, y a veces nos quedamos ahí. Pero la iglesia continúa. La iglesia en casa, que se le llama la iglesia doméstica. Entonces podemos decir, si el Papa es el responsable de la iglesia universal, el obispo de su diócesis, el párroco de su parroquia, ¿quién serán los pastores en casa? ¿Quién es quién? Los papás, ¿verdad? Los papás son los pastores en su casa. Los papás fungen esta tarea muy importante de llevar a su rebaño por el camino del bien, de guiar a su rebaño, desde luego, a Dios. No es una tarea sencilla, no es una tarea fácil, pero Dios nos pone los medios suficientes para poder desempeñar esa tarea. Hoy, qué fácil es evadir responsabilidades. Decía hace un momento, qué fácil es echarles la culpa a los demás, ¿no? Qué fácil es, yo como sacerdote, qué fácil sería echarle la culpa a ustedes como fieles, o ustedes fieles echarme la culpa a mí. Pero si ambos asumimos nuestra responsabilidad, yo creo que otra cosa sería, o podríamos ser una parroquia cada vez mejor. Yo no entiendo, no me cabe, a lo mejor mi cabeza es muy pequeña o mi pensamiento es muy cerrado, pero a mí no me cabe en la cabeza que un papá o que una mamá me diga, padre, ya no sé qué hacer con mi hijo, ya no sé cómo educarlo, ya no sé cómo hablarle, ya no sé cómo corregirlo, ya le hablé de una u otra manera, no me cabe, ¿no? Eso lo único que me lleva a entender es que los padres no conocen a sus hijos. ¿Y por qué no los conocen? Desde luego, porque viene otra parte importante, porque no han convivido con sus hijos. Piensan que los conocen porque saben su color favorito, saben su música favorita, saben su comida favorita,
y piensan que con eso ya los conocen perfectamente. Pero cuando se conoce algo, se sabe perfectamente cuáles son los peligros, cuáles son las soluciones, cuáles son, desde luego, las virtudes o las limitaciones. Estando en Europa, platicaba con un alemán que había estado precisamente aquí en Puebla, y platicábamos de un coche que aquí en México ya lo descontinuaron, en Europa sigue. Y hablábamos concretamente del motor, ¿no? Y él me hablaba de las características y todo, ¿no? Y yo le decía, usted sabe mucho, ¿no? De este motor. Y me decía, claro, porque a mí me tocó trabajar o construir este motor. Dice, por eso yo sé cuáles son las ventajas, qué es lo que lo puede perjudicar, qué es lo que puede hacer. Cuando hay una falla, yo sé perfectamente cómo corregir esa falla, porque yo participé en la creación de ese motor, ¿no? Entonces, lo mismo nosotros como padres de familia o como párroco, ¿no? Cuando no conocemos, es muy difícil, desde luego, educar, y por eso nos desesperamos. Por eso decimos, ya no puedo, ¿no? Porque no hemos convivido, porque nos hace falta, desde luego, ese contacto. Dios acompaña a su pueblo, ayer lo decíamos, Dios a papá y a mamá les ha dado un don que no se los ha dado a todos. A mí no me lo ha dado. El don de la paternidad y el don de la maternidad va muy relacionado con la creación. Por eso los padres procrean. Dios les comparte ese don de la creación. No los vuelve dioses, pero sí les comparte el don de la creación. Procrean. El pueblo de Israel siempre fue acompañado por Dios. Dios nunca abandonó al pueblo, a pesar de que el pueblo, desde luego, rechazó a Dios, a pesar de que el pueblo se rebeló contra Dios. Dios nunca abandonó a su pueblo. Siempre lo fue guiando, y hasta la fecha Dios sigue acompañando, nos sigue acompañando a nosotros como iglesia, nos sigue guiando, nos sigue acompañando. ¿Por qué? Porque le hemos costado. Al demonio no le hemos costado. Por eso el demonio no nos quiere, el demonio nos odia, porque lo que no te cuesta no lo valoras. Y como al demonio no le hemos costado, por eso el demonio no nos quiere. Dios sí nos quiere porque le hemos costado. Entonces Dios, siempre ha acompañado al pueblo. Falta, los padres de familia, pues falta analizar, ¿no? Cómo replantear algunas cosas, ¿no? Hay algunas situaciones que nos quieren arrebatar, ¿no? Hay algunos momentos, incluso medios tecnológicos que nos quieren robar algo que nos pertenece como familia, que es la convivencia, ¿no? Que es el poder convivir todos los días, ¿no? Y en el poder convivir todos los días es como nos conocemos, es como nos vamos, desde luego, ayudando, nos vamos fortaleciendo. Yo creo que nos falta mucho ese sentido de convivir. Te los he dicho, ¿no? A mí como sacerdote me gusta verlos cómo vienen en familia, ¿no? Me gusta escucharlos, cómo después de la Eucaristía pues se van a convivir como familia. Es un domingo muy familiar, un domingo de convivencia. Nos hace falta muchas cosas. A veces, en una ocasión, platicaba con unos padres de familia y ellos se quejaban de la generación de cristal. Ellos decían, ya estos jóvenes se rompen por todo, ya cualquier cosita truenan, cualquier cosita ya no aguantan, ¿no? Ya no aguantan, ¿no? Se quejaban de la generación de cristal, y yo les decía, bueno, pero ¿quién educó esa generación de cristal? No ustedes. Ustedes educaron esta generación de cristal. Ustedes fueron los que hicieron esta generación de cristal. Entonces, no nos dejemos vencer por esas mentalidades de que la juventud está perdida. No está perdida. Desde luego hay que orientarla, desde luego hay que guiarla, desde luego hay que conocer nuestro rebaño que Dios nos ha encomendado.
Entonces, hoy, cuarto domingo de Pascua, vamos a pedirle al Señor que nos ayude a todos a ser buenos pastores, guiar a nuestro rebaño por el camino del bien, guiar a nuestro rebaño por el camino de la verdad, pero sobre todo, no olvidemos, Dios nos va a pedir cuentas. Cuando Dios nos llama a su presencia, Dios nos va a pedir cuentas, ¿no? de todo lo que nos ha dado. De todo lo que nos ha dado, Dios nos va a pedir cuentas. Entonces, mejor hay que ponernos a trabajar para que las cuentas que entreguemos pues sean las mejores. Hay que escuchar, nos falta mucho escuchar. La paternidad y la maternidad no se termina. Hay hijos que ya no quieren escuchar a sus padres, y me refiero no solamente a los adolescentes, sino a los adultos que ya no quieren escuchar a sus padres, que ya no los quieren escuchar, que prefieren desde luego ignorarlos, prefieren pensar otras cosas que escuchar. Nos hace falta desde luego la escucha nos va a llevar al conocimiento, y el conocimiento nos va a llevar desde luego a, si hay un problema, poderlo resolver muy fácilmente y seguir caminando como familia, como iglesia, como sociedad. Nos ponemos de pie.